El Mostrador, el primer diario digital de Chile, está presentando El Mostrador en la Clave. Así es, seguimos haciendo El Mostrador en la Clave en esta mañana de jueves 11 de agosto, cuando ya son las 9:36. Seguimos con nuestro panel a partir de las propuestas constitucionales elaboradas por la Convención. Este día lo que nos convoca a conversar es el agua, junto a Ezio Costa, abogado ambientalista y director ejecutivo de la ONG FIMA, y Fernando Peralta, presidente de la Confederación de Canalistas de Chile. Vamos entonces con las respuestas de Ezio Costa. Ponemos en contexto de nuevo a Héctor Cosio para quienes se están sumando a este panel. Sí, Ezio, bueno, tú estabas precisamente respondiendo sobre la gobernanza del agua y ibas a comenzar a elaborar tu respuesta sobre los consejos de cuenca. Pero antes de partir en eso, y te invito a reflexionar un poquito lo que nos acaba de decir también Fernando respecto, digamos, de la pérdida patrimonial, que digamos, de la cual se sienten muy preocupados aquellos que tienen titularidad en los derechos de agua. Muchas gracias. Esperemos que ahora se escuche mejor que por el teléfono en vez de por internet, porque, bueno, falló. Respecto de los consejos de cuenca, terminando la idea, la idea que estaba explicando es que los consejos de cuenca van a integrar tanto a los usuarios de agua, hoy día en los juntos de vigilancia, como a quienes no tienen derechos de agua, y también a los gobiernos regionales. Entonces, con eso se asegura una gestión que sea más participativa, donde estén integrados los intereses de distintas personas. Con eso termino esa idea. Ahora, respecto de la cuestión patrimonial, yo creo que hay dos dimensiones en las cuales tenemos que abordar esta cuestión. La primera es una dimensión de realidad, por así decirlo, natural en Chile y en el mundo. Y en esa dimensión lo que tenemos es que, o la pregunta que debiéramos hacernos, es si una cantidad de litros por segundo de agua que le pertenecen a toda la comunidad, a todos y a todas, si esa cantidad de litros por segundo de agua debe significar un aumento patrimonial para una persona en específico o no. O sea, si existe, digamos, una justicia, por así decirlo, en que una persona, cualquiera sea, genere una ganancia a propósito de algo que es de todos y de todas. Esa yo creo que es una primera pregunta importante. Y yo no respondería directamente que no a eso. O sea, yo diría, efectivamente, quien tiene esa autorización de uso, en este caso, puede generar una ganancia, tiene que generar una ganancia, porque lo que queremos es que use esa agua y que la use para el beneficio colectivo. Queremos, como país, que riegue un campo y haga crecer, digamos, alimento que después vamos a utilizar. Queremos que haga industria, etcétera. Y entonces está bien que genere una ganancia, pero eso tiene algún límite, ¿no? Y el límite, en el caso de la gran mayoría de los países del mundo, está puesto en una cuestión temporal. O sea, vale, le entregamos el autorización de uso, pero por un tiempo determinado. El nuevo Código de Aguas, reformado 2022, también contiene la temporalidad de los derechos de agua. Entonces, nos ponemos de nuevo en un espacio más razonable, donde el agua se le entrega a las personas para que la usen, pero la usen por 30 años, y esos 30 años son renovables en la medida que se pruebe que se está usando el agua. ¿Cuál ha sido el problema constitucional y por qué el cambio constitucional es necesario? Cuando se hizo esta reforma del Código de Aguas, las asociaciones de canalistas y muchas otras organizaciones, y por supuesto la derecha política, se negó a que la temporalidad se aplicara también a los derechos de aprovechamiento ya existentes. Y entonces la temporalidad quedó solo para los derechos de aprovechamiento nuevos. Derechos de aprovechamiento nuevos en el año 2022, cuando ya no hay agua que entregar. Por lo tanto, prácticamente no hay derechos nuevos. Todos los derechos anteriores quedaron a perpetuidad. O sea, es una reforma que no logró efectivamente traernos de vuelta a un espacio razonable de la regulación de aguas. ¿Por qué? Bueno, porque decían las asociaciones de canalistas, la Sociedad Nacional de Agricultura, los diputados y senadores de derecha, decían es inconstitucional que se le ponga temporalidad a los derechos de agua porque existe un derecho de propiedad sobre ellos y entonces no se puede, el legislador no puede cambiar eso.
Algo que es cierto, por eso que se cambia, digamos, se intenta cambiar la Constitución, porque sería inconstitucional dadas las reglas de hoy. Exactamente. Y entonces, por eso mismo, es que se hace este cambio constitucional y dice, bueno, ya no va a haber propiedad sobre el agua, porque necesitamos que el legislador pueda hacer este tipo de cambios. Pero no necesitamos, ni es el espíritu de la Constitución, que pierdan patrimonio las personas que tienen derechos de aprovechamiento. De hecho, por eso mismo, la Constitución dice, se van a mantener esos derechos de aprovechamiento, ahora autorizaciones de uso. Sí. Y la persona que tiene un campo de 10 hectáreas, como ponían en el ejemplo, y que lo riega con una cantidad de agua, esa persona va a poder vender su campo y transferir junto con su campo su autorización de uso. Lo que pasa hoy día, con el Código de Aguas del 81, es que los derechos de agua se pueden transferir de manera separada de la tierra. Y eso es un problema. Sería ideal que se transfieran junto con la tierra. Sin perjuicio de esto, la manera en la cual las transferencias se van a hacer no está regulada en la Constitución. La Constitución solamente dice en el artículo 35 transitorio que se va a poder cambiar al titular de un derecho de uso, de una autorización de uso, perdón, se va a poder cambiar al titular y que la Dirección General de Aguas va a poner las condiciones. Y después va a tener que ser la ley. Entonces, acá hay un incentivo bien importante, una vez aprobada la Constitución, hay un incentivo bien importante, yo creo que de todos los sectores, para que se regule rápidamente cómo se va a hacer ese cambio de usuarios, ¿no? Esa transferencia. Pero y puede que exista un momento de incertidumbre mientras se regula. Efectivamente, hasta que la Dirección General de Agua no dé las condiciones, o hasta que haya una nueva ley que no dé las condiciones, van a haber unos meses de incertidumbre. Pero es una incertidumbre de unos meses, o quizás semanas, depende de cuándo se demore la Dirección General de Aguas, que vale la pena para efectos de modificar algo que ha sido muy complejo en la historia reciente de Chile. Sí, eso. Antes también de volver a regresar a Fernando, me gustaría que respondieras brevemente lo siguiente, que hoy día una de las grandes incertidumbres que existe al día de hoy es que no existe un cálculo real de cuánta es la cantidad de gente que tiene titularidad de los derechos de agua. E incluso hay ciertos lugares donde hay más concesiones de derechos de aguas que agua disponible. Entonces, ¿cómo va a ser un organismo autónomo como la Agencia Nacional del Agua o como la gobernanza de las cuencas, del Consejo de Cuenca, para poder saber, primero, para poder ordenarnos cuánta cantidad de derechos están? O sea, parece ser no algo muy sencillo, porque hasta la fecha de hoy no han podido ponerse de acuerdo y no existe un dato concreto respecto de eso. Como un catastro oficial. Claro. Pues, bueno, hay una parte de la modificación del Código de Aguas del 2022, y aquí aprovecho de hacer un llamado a las personas que tienen agua, que usan agua, a que cumplan con esta regla, porque es una regla que, independiente de si se aprueba o no la nueva Constitución, va a seguir vigente. Las personas que hoy día están usando agua están en la obligación de, en los próximos 5 años, hacer una regularización de sus derechos de aprovechamiento, para que queden inscritos todos en los registros estatales y se pueda hacer una gestión. Repito, eso no tiene que ver con si se aprueba o no la nueva Constitución, por lo tanto, quienes estén en esa posición, háganlo, ¿no? Claro, es un mandato actual. Yo sé que sí, es un mandato actual. Eso va a mejorar las posibilidades de gestión. Ahora, lo que tú mencionabas, Héctor, sobre la cantidad de agua que está entregada en cada sector, eso es algo que viene de hace mucho tiempo. O sea, hay más derechos de agua que agua efectivamente. Y lo que se hace hoy en día, es distribuirla proporcionalmente. Si hay menos agua, bueno, todos bajan la cantidad de agua que sacan. Y esa gestión la hace la Junta de Vigilancia. Va a seguir siendo así. A la Junta de Vigilancia ahora se le va a añadir el Consejo de Cuencas, y entonces vamos a tener no a los dueños de derechos de aprovechamiento o concesionarios de derechos de aprovechamiento haciendo una repartición, sino que a este organismo que es más participativo haciendo esa repartición. Gracias. Escuchemos a Fernando. Fernando, parece que tú tienes una objeción. Esto no es, parece que la repartición de agua no es de esa manera, no es como lo ves tú, ¿no? Yo no tengo ninguna objeción, tengo muchos comentarios y tengo los comentarios entonces. Tengo mucha llena de ideas, porque la verdad es que hemos hablado y eso ha hecho varios planteamientos muy interesantes, todo, que
ameritan, digamos, yo le pido a ellos que podamos después reunirnos a conversar y dialogar, porque hay posiciones, no posiciones ideológicas, sino que realidades. Pareciera que estamos partiendo de realidades distintas. En primer lugar, las organizaciones de usuarios tienen muchas autonomías, sí. Esas autonomías están dadas por el Estado y están codificadas en el Código de Agua, y son 110 artículos aproximadamente. Por lo tanto, no hacen lo que ellas quieren. No hay un abuso legal de los más grandes a los más pequeños. No existe, porque eso todo está regulado, todo está reglamentado y todos tienen dónde acudir para defenderse, por muy pequeño que sea. Entonces, ese punto es importante. La Junta de Vigilancia está supeditada al encargo que le ha dado legalmente el país a lo que tiene que hacer, y no puede salirse de esos puntos. Y si se sale de esos puntos, entonces se aplican lo que diga la justicia, porque para eso está. O sea, no hay aquí en una voluntariedad, yo hago lo que quiero, no. Las organizaciones usuarias están al servicio de la comunidad, y es lo que han hecho permanentemente. Hay un poco una desinformación respecto de eso, y que yo creo que es importante analizarla. No porque yo esté defendiendo ningún interés, mi interés simplemente es el país, porque creo que lo que sí se ha hecho con este régimen que tenemos, que es mejorable, perfectamente mejorable, todo es mejorable, pero mejorémoslo desde la realidad vivida, no de una realidad supuesta. Y de ahí, ¿cómo lo propones entonces mejorar desde la realidad? ¿Cuál sería esa mejora en lo concreto? Bueno, primero déjeme expresarme y después voy a dar la solución. Mejor se la doy al tiro. Para mejorarla en lo concreto es que nos sentemos los unos y los otros a conversar cómo hacerlo. Porque si bien es cierto, vamos a tener una nueva constitución, esa nueva constitución, para que realmente opere, tiene que tener un esquema legislativo y un esquema administrativo. Y eso no está todavía, porque forma parte de lo que hay que hacer. Por lo tanto, para hacerlo, partamos de la realidad que hay, pero de una realidad diagnosticada en forma objetiva. Aquí nos hemos desviado un poco en el tema del agua, porque hay mucha subjetividad y mucha ideología detrás de eso, y al final el agua no es ideología, el agua es la que hay, está donde está y se usa en el punto donde está pasando. Y se me están viendo algunas otras cosas, porque la verdad es que son muy, muy importantes, pero se fueron, ya no alcancé a contestarla. Por eso lo que pido es que nos sentemos tranquilamente y le pido un diálogo a Ezio para ver los puntos. Yo no quiero cambiarle absolutamente nada, ni a la Constitución, ni a la expectativa del medio ambiente y digamos, la nueva convivencia con el medio ambiente, de la cual estoy totalmente de acuerdo. Claro, hay un punto en el debate en el que estamos como instalando y en el que estamos todos de acuerdo, que hay una necesidad de mejorar la gestión hídrica teniendo en cuenta también en el momento actual en el que vivimos, ¿no? Por eso mismo también en este panel buscamos abordar el tema de la naturaleza, medio ambiente y crisis climática, y ya son las 9:50, así que la idea es avanzar hacia allá. Sí. Perdóneme un minuto. Por supuesto. Está bien, pero eso tenemos que hacerlo sobre la base de la realidad, no sobre la base de las hipótesis. No, por lo mismo la idea ahora es debatir en torno a esa realidad, poniendo a la vista, ¿no?, la crisis climática como otro de los puntos a discutir. Recordar para quienes nos escuchan que estamos conversando con Ezio Costa, abogado ambientalista y director ejecutivo de la ONG FIMA, y Fernando Peralta, presidente de la Confederación de Canalistas de Chile. Ezio, yo quisiera, para seguir avanzando, abordar algunos temas
precisamente concretos que aparecen en la propuesta de nueva constitución, particularmente con la Agencia Nacional del Agua, y algunas interrogantes que han surgido en relación a esto, entendiendo que es un organismo de carácter autónomo, pero la gestión del agua es tremendamente política, entendiendo también que, bueno, hay una relación con bastantes ministerios, está el Ministerio de Agricultura, Obras Públicas, Medio Ambiente, Energía, en fin. En primer lugar, desde la autonomía de la Agencia Nacional de Agua, ¿cómo se puede garantizar que haya una correcta gestión, entendiendo que va a estar separada del poder político? ¿Y qué responsabilidad política también le será exigible frente a los desafíos concretos del sector de gestión de agua que en el fondo nos plantea la profunda sequía que estamos viviendo en el país? Muchas gracias. La Agencia Nacional del Agua efectivamente busca ser una agencia autónoma y técnica. Esto es una cuestión que ha venido discutiéndose en el mundo hace mucho tiempo, que existan agencias autónomas y técnicas para áreas que son especialmente sensibles o complejas, precisamente para evitar que la gestión y la creación de normativa sea tan ideologizada, es que se genera esta agencia autónoma de los poderes políticos. Esa agencia, lamentablemente, no... La necesidad de esta agencia, la necesidad de un organismo de gestión y coordinador que esté en un nivel alto en la administración pública, es algo que está diagnosticado hace mucho tiempo y que los gobiernos, los últimos 4 gobiernos, han intentado hacer algo, ¿no? Han generado mesas de diálogo, han comenzado negociaciones, pero no han logrado generar una solución institucional, una agencia como esta. La nueva Constitución lo que viene a hacer es resolver ese problema de larga data, como estoy diciendo, y decir, ok, lo que va a haber va a ser una agencia, y esta agencia va a ser autónoma, técnica, y va a tener que coordinarse con los organismos políticos. No es que, por supuesto, los organismos políticos dejen de existir o que vayan a dejar de tener todas sus facultades. Falta ver en detalle cuáles facultades se van a traspasar a la Agencia Nacional del Agua, pero sin duda van a seguir habiendo facultades en, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, lo que se produce cuando tenemos una agencia autónoma es un contrapeso técnico fuerte, precisamente para que las decisiones, y en esto comparto con Fernando que lo decía antes, para que las decisiones sean tomadas desde la realidad y no desde espacios ideológicos. La defensa, por ejemplo, de la propiedad a ultranza es puramente ideológica, ¿no? Eso no genera un beneficio para la gestión del agua, sino que genera, digamos, tranquilidad para quienes creen que la propiedad es la mejor manera de hacer las cosas, o el mercado el mejor distribuidor de escasez. La Agencia Nacional lo que va a intentar hacer es pasar por sobre estas discusiones ideológicas que pueden existir y generar un marco un poco más claro, en el cual va a tener que coordinarse con además los organismos de cuenca, los consejos de cuenca. Entonces vamos a tener un organismo técnico a nivel central y estos organismos más comunitarios a nivel local, porque la verdad es que la gestión de agua se hace al nivel local, o sea, se hace mirando a el río, mirando los canales, mirando cómo está funcionando el ecosistema en cada una de las cuencas, y eso entonces, estas dos fuerzas debieran funcionar de tal manera de generar una regulación equilibrada. Fernando, dejando fuera el tema ya patrimonial, otras de las preocupaciones que ustedes han manifestado es que la falta de certeza jurídica respecto, digamos, del tema del agua afectaría la productividad. Yo te quería preguntar, ¿de qué manera ustedes ven que podría afectar la productividad, aun cuando en esta propuesta constitucional se garantiza precisamente el uso? No se está restringiendo el uso, pero aún así ustedes prevén conflictos futuros respecto, digamos, de la productividad. ¿En qué consisten esos problemas que ustedes, a juicio de ustedes, podrían enfrentar con la nueva constitución? El tema es largo. Los minutos que quedan son pocos y voy a tener que resumir las dos respuestas. En primer lugar, quedó algo en el aire sobre el derecho de aprovechamiento de agua como una propiedad. Yo creo que el país tiene libertad plena, si es un país democrático, de terminar con el derecho de propiedad, o sea, de que no haya más derechos de propiedad de agua en los nuevos derechos que se vayan a entregar. Pero algo tiene que decir y algo tiene que hacer por justicia
porque hoy día es un derecho de propiedad legítimo, que nadie le ha robado el agua a nadie, legítimo, está haciendo uso de un legítimo derecho de su propiedad, está haciendo un bien al país, de acuerdo con lo que le ha indicado las leyes y reglamentos del Estado. Y entonces, si ese derecho de propiedad es un derecho humano, como todos los derechos humanos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, no se puede pasar por encima de un derecho humano hoy, que es el derecho de aprovechamiento sobre el agua. Guste o no guste, pero realmente eso es la realidad. Y no es un capricho y no es una petición exagerada de nadie. Es una base de justicia, en la cual si yo tengo una propiedad que está bien habida, no se la he robado a nadie, nadie me la ha regalado, bueno, tiene el estatus de propiedad y hay que tratarla como un estatus de propiedad. Sí, correcto. Irá pasando respecto de los problemas que ustedes ven en la productividad. Y ahora lo de la seguridad jurídica evidentemente es lo mismo. Si yo no tengo seguridad jurídica es una cosa que es muy difícil de explicar porque para mí es más o menos obvio. Si yo voy a manejar un taxi y no soy dueño del taxi, entonces evidentemente no puedo organizar mi negocio. O tengo que arrendarlo, entonces pagaré un arrendamiento ¿a quién? A otro señor que va a ser propietario. No lo entiendo. Bueno, es una definición de reglas del juego distintas sin duda, una con otra, digamos. Lamentablemente ya son las 9:58 y llegó el momento de cerrar el programa. No sé si quieren decir brevemente palabras al cierre, Fernando y Ezio, pero ya estamos ahí a puertas de tener que entregar los micrófonos. Bueno, yo solamente agradecer la oportunidad y reiterar a Ezio la invitación a que podamos conversar sobre estos puntos, porque creo que es necesario, perdone que parezca esto una petulancia, pero yo creo que es necesario para el país que nos sentemos a conversar sobre el aterrizaje de todas estas propuestas, porque si no vamos a poner al país en una tesitura muy difícil. Gracias. Gracias, Fernando. Ezio, ¿palabras al cierre? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que, por supuesto, acojo la solicitud de Fernando. Yo feliz de conversar con él y con quien quiera de este tema. Además que efectivamente creo que una vez aprobada la nueva Constitución, y espero que así sea, que se apruebe el 4 de septiembre, vamos a tener que generar las reglas para darle bajada a las cuestiones constitucionales, y ahí el apoyo de todos los sectores es totalmente necesario, y que conversemos entre todos y superemos quizás también estos momentos más tensos, también es muy necesario. Le deseo un buen día a todos y a todas, especialmente a ustedes que están ahí, que me invitaron, y a Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias también, Ezio Costa, Fernando Peralta, que tengan una buena mañana de jueves y gracias por estar acá en el mostrador en La Clave. Gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Yo tengo algo que acotar para quienes nos están escuchando a propósito del tema que estábamos conversando ahora y están interesados en seguir profundizando la propuesta constitucional en materia de agua. Capítulo 3, Derecho de la Naturaleza y Medio Ambiente, Estatuto de las Aguas, entre el artículo 140 y 144 pueden encontrar todo el contenido que estábamos conversando ahora a propósito de la Agencia Nacional del Agua, la conformación del Consejo de Cuencas, Derecho Humano al Agua y más. Así es, y también Héctor Cosio, también tienes un dato que comentar antes de que cerremos el programa. Sí, pero fuera de la discusión que estamos haciendo ahora, es para que ampliamos y que es para que nos están escuchando, para que estén muy atentos próximamente, en los próximos minutos vamos a publicar la versión web del Semanal Express, donde viene un tema bastante relevante que tiene que ver con unos allanamientos que se hicieron en las últimas jornadas a los principales dueños de casinos. Una orden que emanó de la superintendencia con un trabajo reservado de la PDI. Todos esos detalles próximamente van a estar publicados en el mostrador para que no se lo pierdan. Bueno, la invitación entonces está hecha. Es un día con mucha información, así que vale un montón la pena hacer clic ahí en el mostrador.cl permanentemente. Vayan visitando durante el día, que va a haber información actualizada de todos los temas que nos convocan después cada mañana también aquí en el mostrador en La Clave. La invitación es a cerrar la semana juntos mañana a partir de las 8 en punto, y también a que sigan en la compañía de Radio La Clave durante el día. Héctor Cosio, como siempre, un gusto tenerte acá. Muy buenos días también, Fran Castillo. Muy buenos días, y como siempre decimos, buena programación en laclave.cl, buen contenido en el mostrador.cl. Así que nos escuchamos mañana.
Buenos días. Cuando eres socio de Copeuch, se nota. Y conoce los programas especiales de titulación en Sociología, Psicología y Cine en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo. Presentaron El Mostrador en la Clave. 2 horas de información con la independencia que nos caracteriza. Escuchaste El Mostrador en la Clave. El Mostrador en la Clave. Quédate en la 92.9. Radio La Clave.